Hola, ¿qué tal? En el día de hoy analizaremos uno de los casos más impactantes que se han vivido en México. El día en que dos disparos acabaron con la vida del hombre que pudo haber cambiado el país. Hoy hablaremos sobre Luis Donaldo Colosio, el presidente que se quedó incandidato. En 1994, México está experimentando un cambio político muy importante. La presidencia, que hasta ahora estaba bajo el mando del Partido Revolucionario Institucional, o sea el PRI, donde Carlos Salinas de Gortari era el presidente del actual México. Sin embargo, su mandato estaba llegando a su fin, y surgieron dos favoritos para sustituirlo, Manuel Camacho Solís y Luis Donaldo Colosio. Lo que pasó después ya todos lo sabemos. Colosio fue elegido como el candidato a la presidencia, lo que en un futuro supimos que sería el inicio del fin. Aunque Colosio tuvo un comienzo algo flojo en su campaña, todo cambió el 6 de marzo de 1994. Ese día pronunció un discurso en el Monumento de la Revolución que quedará grabado en la historia de México para toda la eternidad. En ese discurso, Colosio expresó uno de los discursos más fascinantes de México, donde la frase más emblemática y la que más recuerda hasta el día de hoy fue: yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Este discurso marcó un antes y un después en la candidatura de Colosio, convirtiéndose en un punto de inflexión para su carrera política. Sin embargo, a medida que su campaña ganaba impulso, gracias al discurso, donde fue muy crítico hacia el gobierno actual, los días de Colosio estaban contados. Pero, lamentablemente, llegamos a ese fatídico día. Llegamos al día en que la justicia se derramó. Llegamos al 23 de marzo de 1994. Por parte de la campaña del candidato a la presidencia, se realizó una gira por toda la República, que lamentablemente no se pudo completar por motivos obvios, pero que en ese momento se estaba realizando, y es ahí donde llegamos al lugar de los hechos. Llegamos a Tijuana, más específicamente a Lomas Taurinas, el lugar donde la vida del candidato llegó a su fin. Pero no nos adelantemos. Al llegar al lugar, se notaba que era un lugar muy árido, lo cual es de preocupar, más si tenemos en cuenta que es el candidato y el futuro presidente de México quien estaba ahí, y con tan poca seguridad era un lugar muy peligroso para entrar. Esto sonaba mal desde el inicio, pero ¿por qué había que preocuparse si nadie quisiera hacerle daño a la persona más querida del país, verdad? Fue entonces que después de que el candidato terminara su presentación a las 5:12 de la tarde, luego de caminar unos 13 metros hacia la izquierda del templete, es cuando sucede lo siguiente. El candidato caminaba entre la gente, donde su anillo de seguridad ya no podía contener al mar de personas que querían ver al candidato. Fue entonces que, al son de la canción La Culebra, es cuando sucede el primer disparo. Y unos segundos después, el segundo disparo. Uno en la cabeza y el otro en el abdomen. Es entonces cuando el candidato se desvanece, no deja que sea atendido de manera rápida y correcta, mientras algunos de los que eran parte de su anillo de seguridad intentaban sacar al presidente de ahí. Es cuando la gente y otra parte del anillo de seguridad capturaron a la persona que hasta ahora se le conoce como el único causante de arrebatarle la vida al candidato, la persona que le disparó a la Esperanza. El nombre de esta persona, quien presuntamente realizó las dos detonaciones, es el entonces joven Mario Aburto, quien fue llevado con otras 3 personas como presuntos culpables de realizar las detonaciones hacia el candidato Colosio. Pero mientras ocurría eso,
Las personas que llevaban al candidato, al ver que les era imposible sacar al candidato de ahí por su propia cuenta, gracias a la gente y las pésimas condiciones de calle, decidieron sacarlo en ambulancia, donde fue trasladado de urgencia al Hospital General de Tijuana. Es ahí donde en televisión, en el programa 24 Horas, conducido por Jacobo Zabludowski, Talía Fernández anunció lo siguiente. Murió el licenciado Colosio. No. Estamos fuera del pasillo, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido. Fue ahí donde todo México se enteró lo que pasó con el candidato, dejando a todos con una pregunta. ¿Quién fue? ¿Y por qué? Es entonces que a las 6:55 de la tarde, después de intentar lo imposible, el candidato falleció. Y junto a él se fueron las esperanzas de un país. Con él se fue la justicia. Con él se fue la esperanza en el país. El asesinato de Colosio dejó a México sin su candidato, que tiempo después quedó en manos de Ernesto Zedillo, con quien se dejó la candidatura, que tiempo después se convertiría en el presidente de México. Por parte del sistema judicial, después de una ardua investigación, se encontró como único culpable de los 2 disparos a Mario Aburto, siendo condenado y llevado a un penal de máxima seguridad. Es ahí donde se cerró el caso y carpetazo. Con un único culpable. El caso Colosio sigue siendo uno de los más impactantes de la historia de México, revelando las complejidades y la oscuridad del sistema político del país. Te invito a dejar tus comentarios y sugerencias sobre este y otros casos que te gustaría que analizáramos en futuros videos. Hasta la próxima. Mexicana alcance el bienestar que sin duda se merece. Colosio, bienestar para tu familia.